Muy buenas noches amigos del insomnio. Bienvenidos al primer episodio de lo que vendría siendo este podcast. Un espacio donde tú, querido oyente, podrás compartir tu historia o experiencia de terror. Un espacio donde todos estaremos dispuestos a comprometer nuestro sueño, como las personas que nos han compartido sus historias. Escribe en la caja de comentarios de dónde nos están escuchando, si es en el trabajo, haciendo las cosas de la casa o en tu habitación oscuras. Quisiera pedirles por favor nos ayuden suscribiéndose, dando me gusta y compartiendo el canal, para poder traerle más experiencias aterradoras como las que escucharán a continuación. Sin más que agregar, espero que tengan su café ya a la mano y sus audífonos puestos, para sentir estas historias de parálisis del sueño como si fueran suyas. Aquí, en el podcast de Insomnio. Buenas noches. Tan tarde quiero compartirles este relato. Disculpen la hora, es que me acaba de pasar algo y no quiero volver a dormir. Empiezo. Hace varios meses tuve una parálisis del sueño. ¿Cómo sé eso? Estaba medio despierto, pero no podía moverme. Sin embargo, pasó algo peculiar. Ella llegó. Sonará extraño, pero justo cuando no podía moverme, sentí las pisadas de algo que se subía a mi cama. Se dirigía hacia mi rostro y me comencé a asustar. Para aclarar, tengo un gato y conozco sus pisadas cuando se sube para dormir conmigo. Pero estas pisadas eran más profundas, claramente no eran las de mi gato. Cuando abrí los ojos de golpe, porque de alguna manera me obligué a abrirlos, 2 segundos antes sentí como ella se bajó por donde vino rápidamente y corrió. Cuando logré despertar, eran las 7 de la mañana. La casa estaba en silencio, los coches pasaban de vez en cuando y el gallo del vecino empezó a cantar. Salí de la cama y bajé por las escaleras. Ya no tenía miedo, aunque sentí esas ganas de saber que todo estaba bien. Busqué en cada rincón del primer piso, pero no encontré nada, así que subí al segundo piso donde se encuentra mi habitación para volver a dormir. La segunda vez que ocurrió fue justo cuando estaba medio despierto, cuando de nuevo, otra parálisis. No me pude mover, pero esta vez sucedió que un pequeño murmullo se clavó a mi oído. Me asusté, pero logré salir del encanto para tirar un golpe. Se lo juro. Aún con los ojos cerrados tiré un golpe hacia donde venía la voz, pero al abrirlos no había nada. Nuevamente desperté a medias y ahora sí tuve respuesta. Vete, vete. De una voz femenina de media edad llegó a mi parálisis. Logré salir de ella, pero hubo un detalle que me revuelve el estómago y no me deja dormir. En la oscuridad, oyendo su voz, pude verla al final de mi cama, parada. Al abrir los ojos, ya no estaba. No sé si es tímida o es parte de su show. ¿Qué opina, comunidad? Realmente se los comparto porque no tengo idea de lo que significa su mensaje. Que me vaya, pero ¿de dónde? ¿De la casa? ¿Del estado? Ya por último, quiero hablarles de cómo puedo salir del trance de la parálisis del sueño. No sé si soy de los pocos que pueden hacer eso. En mi caso, acelero la respiración a propósito y me enfoco en una parte del cuerpo que quiero mover a pesar del miedo aplastante que presiona mi cuerpo. Me enfoco en eso y logro salir en minutos. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Sé que ya han escuchado y leído muchos relatos sobre la parálisis del sueño, acerca de cuando se te sube el muerto e historias similares, pero de todas formas, quisiera compartirles algo que me sucedió recientemente y que más que miedo me generó cierto tipo de desconcierto, ya que no me había pasado antes de la manera en la que me pasó. No quiero llamar la atención, ni siquiera considero esto como algo de miedo. Tan solo quisiera saber si a alguien más le ha sucedido. Quisiera, si es posible, tener algunas respuestas. La parálisis del sueño la he tenido desde que era muy joven, en realidad desde niño. Como cualquier niño, al principio me asustaba no poder moverme y sentir que me estaban observando, pero conforme fui creciendo me acostumbré y lo consideré como algo normal. Incluso lograba salir de la parálisis del sueño esforzándome por levantarme, usando todas mis fuerzas para gritar y salir de ese estado. Al final, siempre lo conseguía. Bueno, es lo que creí.
Quisiera mencionar que yo siempre he dormido boca abajo, por lo que escuché que cuando la gente duerme boca arriba es más probable de que se le sube el muerto. Realmente no lo creí. Bueno, nunca sentí que se me subiera nada. Solo recuerdo sentir que me observaban. Quisiera preguntar, ¿es normal tener casi todos los días parálisis del sueño? Había meses en los que no pasaba nada, pero otros en los que cada 2 o 3 días me sucedía. De esta forma ha sucedido este evento desde el final de mi niñez y durante toda mi adolescencia, e incluso hoy en día, con más de 20 años, de vez en cuando me sucede. Cuando empecé a asistir a la universidad, tuve que mudarme ya que la universidad quedaba lejos, a 3 horas de distancia para ser exactos, y viajar todos los días no era una buena opción, así que con ayuda de mis padres, cuando tenía 17 años, comencé a vivir en un cuarto solo por primera vez, en lo que serían 2 largos años. Durante algunos meses, todo prosiguió normal, parálisis del sueño recurrentes, pero nada que no hubiera experimentado antes. Sin embargo, en una de esas noches ocurrió algo diferente, algo que por primera vez me asustó, después de tantos años. Como mencioné antes, yo siempre duermo boca abajo y esa vez no iba a ser diferente. Pero esa vez dejé mi cabeza fuera de la cama, como colgando al borde, si logro darme a entender. Me desperté como cualquier noche, no podía moverme, aunque tampoco me asusté, pero segundos después escuché dos cosas. Escuché pasos y escuché una risa. Pasos lentos y una risa como si fuera de anciana. Sí, de esas como la de bruja que salen en las películas. Me sentí asustado, desconcertado más bien. ¿Qué estaba sucediendo?, me preguntaba. No sabía. Pero al momento de tratar de levantarme o despertarme, como siempre, lo logré. Era aproximadamente las 3 de la mañana. Sí, lo sé. Muy cliché. Esa mañana realmente no me acordé de lo que había sucedido. Había logrado dormirme otra vez sin casi ningún problema, y mi día transcurría normal, pero cuando llegó la noche, me acordé de lo que había sucedido. Esa siguiente noche casi no pude dormir. Esa risa la tenía en mi cabeza y no me dejaba tranquilo. No podía conciliar el sueño, pero después de esa noche todo siguió normal. Todavía varias noches me daba parálisis del sueño, pero no pasaba nada extraño en realidad, así durante los siguientes años. Pero cada vez sucedía menos. No me daba miedo y si no podía moverme al rato lo lograba. Creo que ya no tenía sentido intentar asustarme con eso, ¿verdad? Ahora, años después, cuando ahora tengo 25 años y después de un par de años de no haber vivido este evento más, volvió. Debo decir que no soy escéptico, pero tampoco es que me preocupe mucho por fantasmas o espíritus. Solo son un tema de interés personal que siempre he tenido desde niño. Pues, desde que tengo memoria, he visto videos de fantasmas y demonios, he leído historias de apariciones y ahora escuchando podcasts de temas de terror. Pero debo decir que sí soy perceptivo. No mucho en realidad, pero siento cuando el ambiente en una habitación cambia. Desde hace unas 3 semanas me he estado despertando a horas similares entre las 2 y las 4 de la mañana. A veces unas y a veces otras, pero siempre entre esas 2 horas. He tenido varios episodios de parálisis del sueño de nuevo, especialmente desde que un familiar fue internado en un hospital psiquiátrico. No diré quién fue por privacidad, aunque ya hoy en día está mejor y no hay nada de qué preocuparse. Pero recientemente sucedió algo extraño, una parálisis del sueño distinta. Hace unas noches me desperté como siempre. Tomé mi celular para ver la hora y eran aproximadamente las 2:10 de la mañana. Justo después de eso, tuve parálisis del sueño. Esta vez estaba enojado y justo cuando me empecé a enojar, sentí como esa parálisis retrocedió. Fue extraño, pero me volví a dormir. Volví a despertar a las 2:57 am. Tomé el celular unos minutos para distraerme y justo cuando me iba a volver a dormir, lo sentí. Sentí como la parálisis me recorría el cuerpo. Les prometo que no estaba soñando. Sentí como la parálisis se apoderaba de mi cuerpo, pero espera. Únicamente se paralizó la mitad izquierda de mi cuerpo. Dormía boca arriba. La mitad izquierda de mi cuerpo era la que más estaba cerca al borde de la cama.
Podía mover mi brazo derecho, mi ojo derecho, incluso la mitad de mi boca podía moverla, pero mi otra mitad estaba paralizada totalmente. Cuando escuché una voz que me decía al oído una palabra, siempre. Por alguna razón, lo primero que dije fue nunca. Es hasta gracioso, ni siquiera sabía lo que se refería al decir eso. Después de un rato y de estar bastante molesto, todo volvió a la normalidad. Me dormí y cuando me desperté recordé, ¿siempre? ¿Siempre qué? Al menos si vas a molestarme, dime las cosas completas, me dije a mí mismo. Después de ese día no ha sucedido nada más, ni parálisis, ni sensaciones extrañas, nada. Tan de repente como vino, se fue. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? ¿Debería preocuparme? No sé qué pensar. Si a alguien le pasa algo similar, por favor, quisiera conocer su historia. Hola comunidad del insomnio. Les comparto una situación de parálisis del sueño que viví hace casi ya un año, pero que recuerdo como si hubiera sido ayer. Verán, actualmente vivo sola, pero hasta hace casi un año vivía con mi pareja de ese entonces, a quien llamaremos Carlos. Él y yo siempre fuimos muy creyentes de las energías, del karma y demás, así como también bastante respetuosos con este tipo de temas. Él vivió muchísimas cosas mientras iba creciendo. Yo no he vivido tantas, pero sí una que otra cosa que me ha asustado, aunque curiosamente lo que más me ha quedado marcado no han sido las cosas que he vivido mientras estoy despierta, sino dormida. Un fin de semana vinieron mis papás de visitas al departamento donde vivo. En ese entonces, como dije, seguía con Carlos. Vivíamos juntos. Por esas fechas, solo tenía los 2 cuartos amueblados y una sala, pero aún no tenía comedor, por lo que Carlos y yo dormimos en ese espacio vacío, en un colchón inflable, mientras mi mamá dormía en el cuarto principal y mi papá en el cuarto chico, el de visitas. Esto porque mi mamá había puesto el ventilador y a mi papá le dio frío. Entonces decidió dormir en el otro cuarto. Recuerdo que ya pasaba un poco de medianoche. Mi mamá ya se había metido al cuarto y cerró la puerta. Mi papá mantuvo su puerta otro rato abierta y al cabo de un rato la cerró y apagó la luz. Carlos y yo nos acostamos en el colchón inflable y después de platicar un rato sobre mi trabajo y demás, nos quedamos dormidos. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente sentí que abrí los ojos sin abrirlos realmente. Es un poco difícil de explicar, pero básicamente yo podía ver lo que pasaba a mi alrededor, aunque físicamente sentía que tenía los ojos cerrados, y tampoco podía mover mi cuerpo. Sentía que estaba acostada diagonal en el colchón. Carlos no estaba junto a mí. Moví, entre comillas, mis ojos y vi que Carlos iba saliendo del cuarto donde estaba mi papá. Llevaba una cubeta en la mano y lo vi dirigirse a las escaleras que dan a la planta baja, a la puerta principal. En la parte de abajo hay un cuarto de cachivaches. Mi mamá le dice el cuarto de Harry Potter. Ahí hay, como dije, cachivaches, cubetas, productos de limpieza y hay llaves de agua para conectar alguna lavadora. Vi que Carlos bajó para dirigirse ahí con la cubeta. Quise hablarle, pero no podía hablar. No podía moverme. Volteé de nuevo hacia el cuarto donde estaba mi papá, pero tenía de nuevo la puerta cerrada. Empecé a respirar un poco más rápido porque, por alguna razón, empecé a sentir miedo. Escuché una voz a mi lado derecho, pegada al colchón donde estaba acostada. Era la voz de mi prima, pero era imposible. Mi prima estaba en Veracruz. No tenía sentido que la estuviera escuchando. Carlos no va a regresar, me dijo ahora justo en mi oído derecho. Podía escucharla con total claridad, pero no podía verla. Entendí que aquello que me hablaba no era mi prima. Contesté en mi cabeza diciéndole que se callara, que me dejara en paz. Pero luego, otra voz. No va a regresar. Deja de lloriquear. Era la voz de mi hermano, lo cual también era imposible porque se acababa de ir a vivir al extranjero. Mi miedo fue incrementando cada vez más. Quería moverme, sentí que intentaba mover mis brazos con todas mis fuerzas, pero no podía.
Era como si algo o alguien estuviera encima de mí, impidiéndome el siquiera mover un dedo. Después sentí claramente como ese algo que fingía ser mi prima tomaba un mechón grande de mi cabello y lo cepillaba mientras lo humedecía. Era lo que se siente cuando te pintan el cabello y luego te lo envuelven en aluminio. Mi prima es estilista y ella siempre me ha hecho los cambios de color o cortes de cabello. Al sentir eso, me pregunté el por qué esa cosa quería hacerse pasar por ella. Quería razonar, pero evidentemente fallé, porque mientras aún sentía que esa cosa jugueteaba con mi cabello, empecé a sentir que una segunda presencia me jalaba las piernas. Quería tirarme del colchón donde estaba acostada. Ambas voces se reían mientras una seguía jugando con mi cabello y la otra me jalaba poco a poco. Débilmente pude mover los dedos de la mano izquierda. Tenía el brazo extendido hacia un lado, a la altura de mis hombros, e intentaba agarrarme del colchón a como diera lugar. No sé por qué, pero algo en mi interior me decía que si llegaba a tirarme o a sacarme del colchón, iba a ser algo muy malo. Empecé a rezar mentalmente: Padre nuestro que estás en el cielo. Terminé la oración. Empecé otra, el Ave María. Dios te, Dios te, Dios te qué. No recordaba cómo continuaba la oración. No podía recordar la palabra que seguía. Me empecé a desesperar. Era como si hubiera borrado por completo de mi memoria. Hasta que, después de lo que pareció un largo y eterno minuto, me acordé. Dios te salve. Al decir esa palabra sentí como claramente algo se levantó de mi pecho. Abrí mis ojos y me senté en el colchón, aún temblando y respirando con un poco de dificultad. Noté que estaba sudando, miré hacia mi derecha y Moca, mi perrita, estaba durmiendo tranquilamente en su camita, la cual estaba a menos de 1 metro de distancia del colchón inflable. Inhalé y exhalé, miré hacia mi izquierda y Carlos no estaba ahí. Me levanté y vi la luz del baño de visitas que estaba pegado a la cocina, prendida. Toqué la puerta. ¿Qué pasó?, dijo desde dentro. No, no, nada. Solo quería saber dónde estabas, le dije, aún temblando por lo que acababa de experimentar. A los pocos minutos salió del baño y se sentó junto a mí en el colchón. Le conté lo que había soñado, por así decir. Me ayudó a tranquilizarme y me dijo que cambiaríamos de lado para dormir. Dijo que cuando se levantó para ir al baño había sentido algo extraño, como si hubiera alguien más con nosotros dos. Pero no le dio importancia porque creyó que eran ideas suyas y que se estaba sugestionando por la peli de terror que habíamos visto antes de acostarnos. Hicimos una oración antes de volver a dormir y, sin darme cuenta, caí en los brazos de Morfeo más profundo de lo que esperaba. Al día siguiente les conté a mis papás lo que pasó y acordamos ir a buscar a un sacerdote para bendecir el departamento. Creíamos que aquí había energía estancada, ya que, antes de venir Carlos y yo a vivir juntos, el departamento estuvo sin habitar por un buen tiempo. Actualmente el departamento ya fue bendecido, como dije al inicio. Carlos y yo terminamos la relación y él se regresó con su familia a otro estado. Mientras yo me quedé aquí, no he vuelto a tener parálisis de sueño ni pesadillas, gracias a Dios. Y aunque a veces la madera del techo truena y me da unos buenos sustos, la energía en general se siente un poco más ligera. No sé qué haya sido eso que escuché en aquella experiencia, pero definitivamente no es algo que me gustaría volver a vivir. ¿Y a ustedes, comunidad, les ha pasado algo así? Agradezco a todas aquellas personas que se quedaron hasta el final. Espero que me ayuden a compartir estas historias de parálisis del sueño. Tal vez sea alguno de ustedes el protagonista de la siguiente historia de terror. Pueden compartirnos sus experiencias en el correo que se dejará en la descripción de este video. Sin más que agregar, les deseo que pasen una noche atrapados en el insomnio.